10 puntos a considerar previo a estudiar inglés. Artlist.io. 1. Hay muchos factores que determinan cuánto te vas a tardar. Tu propio aprovechamiento, que también te lo enseñan, y sobre todo, pues la duración del programa. Nosotros nos enfocamos en clases personalizadas porque pues creo que al alumno se le tiene que dar particularmente lo que cada quien necesita. Entonces, la duración va a variar bastante. En una clase personalizada no deberías de tardarte más de 8 meses, 9 meses en aprender inglés. Repetimos, cada alumno es diferente, cada aprovechamiento es diferente, le dedicas distinta cantidad de horas, hay distintos enfoques, pero creo que la intención actual debe de ser que aprendas lo más que se pueda o lo mejor que se pueda sin tratar de eternizar a 2 años, a 3 años el curso. Los cursos estos de 2 o 3 años pues han provocado que los alumnos no terminen los cursos, que se queden a medias y que ya después de estar desmotivados pasen 1 o 2 o 3 años, empiecen otro curso, vuelvan a empezar desde el inicio y como otra vez dura 2 años, pues otra vez se queden a la mitad. La intención de los profesores creo que debería de ser el día de hoy tratar de facilitarlo lo más posible y habrá cuestiones a pulir que el alumno irá mejorando, irá puliendo con el paso ya de sus prácticas, con inclusive experiencias reales de uso del inglés. Número 2, la típica frase de lo entiendo pero no lo hablo, o como decimos los profesores, el síndrome del perro. Que entiende pero no habla. Es una mentira. Si lo entiendes pero no lo hablas, no sabes inglés, no eres bilingüe. ¿Qué sucede con lo entiendo pero no lo hablo? Nuestra carencia de inglés, nuestra lejanía a ser bilingües ha sido tanta con el paso del tiempo que hemos aprendido a interpretar muy bien, hemos desarrollado esta capacidad. Entonces, cuando alguien está hablando o cuando te toca leer algo en inglés, podría venir, por ejemplo, la palabra differently. Y lo que nosotros entendemos más bien es una interpretación de que tú cuando ves la palabra differently o escuchas, dices, ah, no es igual. Me está diciendo que no es igual. Sin embargo, no lo hablas porque no sabes cuándo utilizar la palabra differently o different o differ o difference porque no has entendido las estructuras de manera correcta. ¿Y para qué se usa cada una? Es algo bueno que hayamos desarrollado esa capacidad de interpretación, pero creo que es muy cómodo decir lo entiendo pero no lo hablo. Cuando lo entiendes pero no lo hablas es porque no sabes inglés. 3. Cuando me dicen yo solo sé inglés técnico. Mentira. No hay tal cosa como inglés técnico. ¿Y cuál es el otro? El inglés tradicional, el inglés convencional. No funciona así. Lo que sí puede haber es vocabulario técnico. Le puedes agregar palabras a las mismas estructuras del inglés, palabras que estén un poquito más avanzadas, relacionadas con cierta área de especialidad o de especificación. Sin embargo, la gente que dice, yo sé inglés técnico,
usualmente no sabe inglés, no sabe estructurar bien, no sabe hablarlo bien, no sabe pronunciar. Y lo que sí reconocen son ciertas palabras habituales que están relacionadas con su área de trabajo. Generalmente se repiten, ¿no? Estas palabras en manuales, etcétera. Sí, son palabras que están utilizando siempre. Entonces, es más, muchas veces ni siquiera saben el concepto o lo que significa realmente la palabra, solamente la aplicación. Exacto. 4, otra mentira que me toca escuchar mucho es cuando dicen el inglés no es para mí, yo ya estoy grande, siempre se me ha dificultado, yo no lo aprendí de chico. Si bien hay ciertos procesos cognitivos que te ayudan a aprender más sencillo cuando entre más chico seas, el inglés está ahí y es el idioma más hablado de todo el mundo o el idioma hablado como segunda lengua más popular en todo el mundo, no por la potencia de Estados Unidos, no por la cantidad de países que lo hablan como primer idioma. De hecho, son muy pocos países de relevancia los que lo hablan como primer idioma. Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Australia. Hay más países que hablan español como primer lengua que los que hablan inglés. Realmente el inglés es tan popular porque es el más fácil de todos. Entonces, no es un tema de edad, no es un tema de que, que esté asociado nada más a los ricos o a haber ido a colegio. Yo estuve en escuela pública, yo no aprendí inglés de chico, yo no viví en algún otro lado distinto a México y aún así aprendí inglés de grande. Todos pueden aprender inglés de grandes. 5, el famoso no pienses en español. Ya platiqué un poquito más detallado en otro video. Es una frase que nos han dicho siempre. Muy pocas veces nos explicaron a qué se referían con esto. Pues lo que sucede es que cada lenguaje es un código distinto. No es posible solamente traducir palabra por palabra. Por eso, para nosotros los profesores es muy sencillo detectar cuando un alumno hizo la tarea utilizando Google Translate o alguna otra aplicación de traducción. Se vale utilizar el traductor, se vale utilizar el diccionario. Yo creo que yo lo uso de a diario para palabras, para conceptos aislados. Las estructuras, las fórmulas, la combinación de palabras como sustantivos, auxiliares, verbos, eso tienes que aprendértelo y tiene que venir de acá. Cuestión que en inglés en muchas ocasiones es bien distinta al español. Por eso entendámoslo como dos idiomas distintos, dos códigos distintos. 6, para los profesores y a veces alumnos, el no hables español en clase. Totalmente en desacuerdo. Lo primero, lo principal aquí es enfocarte en la necesidad del alumno. Por lo tanto, tú habrás diseñado actividades con distintos objetivos. Si el objetivo es que el alumno hable, que su speaking fluya, revisar pues esta capacidad de improvisación a la hora de que le estés preguntando algo, definitivamente lo ideal es utilizar solamente inglés, acercarlo lo más posible a la experiencia real de hablar con un extranjero. Sin embargo, cuando estás explicando gramática, cuando estás explicando el significado de una palabra, te puedes hacer referencia, puedes utilizar tu idioma materno. Inclusive, sabemos, hay palabras que no se encuentran en el otro idioma, que hay palabras en español que no existen en inglés y hay palabras en inglés que no existen en español, sino que podemos entender el concepto más o menos parecido o más o menos asociado a ello. Entonces, ¿cómo vas a hacer para explicarlo? Solamente utilizando inglés, si el alumno te está preguntando. Es de vital importancia hacer referencia a el idioma materno, la lengua madre del alumno,
a la hora de estar explicando funciones, fundamentos, estructuras, reglas, leyes del inglés. 7. La clase no es suficiente. Ya lo he platicado también en otro video. Aprender inglés es hasta cierto punto muy ideológico, cambiar un poquito de hábitos, cambiar la configuración de tu celular a inglés, estar al pendiente de que cuando escuchas música en inglés, ver qué palabras atrapas, qué palabras cachas. Estuvimos hablando de futuro en la clase y esta canción menciona Will. Está hablando algo en futuro. El preguntarte, esto que acabo de decir en español, ¿cómo lo podría yo decir en inglés? Son algunas situaciones, algunas acciones que vas a tomar para complementar tu clase. Además de esto, como ya lo he dicho, en la clase estás estresado, en la clase estás poniéndole atención al profesor, en la clase no te quieres equivocar. Por lo tanto, vas a necesitar 5 minutos o 10 minutos de silencio, de tranquilidad, de estar tú solo analizando lo que viste en la clase para complementar lo que ya aprendiste en clase y de esa manera dejarlo bien consolidado. Número 8, el tema o el concepto de aprendizaje activo. Me gusta mucho manejar esta idea con los alumnos. Hay una manera de enseñanza y una doctrina acerca de la enseñanza del idioma inglés que se llama scaffolding o aprendizaje por andamios. ¿Qué quiere decir esto? Que en la clase de inglés damos una explicación, el alumno la entiende, el alumno la perfecciona y ese es como su primer nivel en el andamio. Tiene que estar bien sólida esa explicación. ¿Por qué? Porque con base en esa explicación vamos a construir encima de ella y seguramente haremos referencia a cosas que ya hemos visto para la siguiente clase. Entonces necesitamos que eso que vimos anteriormente pues esté bien sólido y bien aprendido para seguir escalando, para seguir subiendo de nivel. ¿Qué es lo que tiene que hacer el alumno? Tiene que ser bien consciente o estar bien activo en su aprendizaje. Es decir, en algún momento, ya sea durante la clase, ya sea en su periodo de análisis o de reflexión que haga solo, que haga de manera individual, el alumno va a tener que decir, ok, en la clase del día de hoy, ejemplo, el profesor me enseñó que las oraciones que comienzan con el verbo uno son las órdenes o las instrucciones. Listen to the CD, open your book, write 7 sentences, check your answers. A partir de hoy, yo ya sé que todas las oraciones que comiencen con un verbo, como lo dije, listen, open, write o check, son órdenes, son instrucciones. Siempre que eso suceda, significará que me están dando una instrucción. Si la estructura o la oración no es así, no es una orden, no es una instrucción. Ese es mi primer escalón, mi primer nivel en el andamio. Sobre eso puedo continuar y sobre eso puedo continuar aprendiendo, pero tenerlo bien sólido y ser consciente de que lo aprendiste. Número 9. Me han tocado muchos alumnos que desde el primer día de clase, no digo que no sea importante, pero desde el primer día están muy ansiosos y muy nerviosos por el tema del acento y el tema de la pronunciación. Hay que relajarnos un poquito con esto. Acentos, hay muchos. Tipos de pronunciación, hay muchas distintas y muy variadas. Esto tiene que ver con la geografía. Así como sucede en español. No es lo mismo escuchar a un español de España y que vaya que en España tienen distintos acentos dependiendo de las provincias, o el español de un argentino, o el español de un chileno, o el español de un mexicano, y que en México... Hasta eso no nos vayamos tan lejos. O sea, también aquí en México los del norte tienen diferente acento a los del centro, a los del sur.
Digo, creo que todos lados pasa eso. Y aunque en ocasiones se nos hace difícil comprender el acento español, el acento chileno, a alguien se le hará difícil, a alguien de otro lado se le hará difícil el acento norteño, el acento capitalino, el acento mexicano, vamos a decirlo así, si es que podemos englobarlo en uno solo. Pues aún así entiendes. Si las dos personas hablan español, eres competente en el idioma, puedes atravesar, puedes transmitir una idea. Entonces, no nos enfoquemos tanto en la pronunciación. Sí, no estoy diciendo que no sea importante, pero no estemos como tan ansiosos respecto a eso. Después lo irás puliendo, después lo irás perfeccionando. Más bien, hay que estar bien enfocados en las estructuras y en tener la capacidad de que lo que yo quiero decir, lo puedo decir. En tener la capacidad de que lo que me quieren decir, lo puedo comprender. Entonces, no quieras sonar como un gringo, no quieras escucharte, no quieras pronunciar exactamente como tu cantante favorito o como alguna otra persona, como mi jefe que está en Kansas, como un amigo que vive en no sé dónde. Cada quien tiene su propio acento, su propio estilo, su propia modulación de voz. Es importante saber que el bilingüe es aquel que puede transmitir todas las ideas que tiene de forma correcta y que puede entender todas las ideas que le dan. No el que habla como un gringo, no el que habla como tal y tal, no el que saca cierta puntuación en algún examen de certificación. Las certificaciones se utilizan para validar otra cosa, no si eres bilingüe o no. Número 10, para los alumnos más avanzados. Cuando comienzas a estudiar inglés, sobre todo si no traes una base, si no traes un antecedente de mucho uso del inglés, notas bastante, es muy evidente tu progreso. De hecho, este tipo de alumnos me suelen decir bastante, teacher, escuché las palabras que vimos en clase, las escuché este fin de semana en una película, escuché esta canción y mencionó varias expresiones, 3 verbos que vimos en clase. Y en ese momento lo notas bastante. Conforme vas avanzando, el progreso se hace menos evidente, se hace menos detectable, porque ya sabes más. Y entonces pareciera que no estás avanzando. Sin embargo, cada práctica, cada clase te lleva a esa perfección, pasito a pasito. Llega un momento en donde tú como alumno avanzado de inglés tienes que considerarte bilingüe, tienes que considerarte un alumno avanzado de inglés. Nadie te va a decir que eres bilingüe más que tú mismo. No importa si te dan un diploma, no importa si tu profesor habla maravillas de ti, mientras tú no seas consciente de tu nivel, de lo que eres capaz de hacer, no vas a dar ese estirón necesario para decir, ¿sabes qué? Yo tomo esa llamada, ¿sabes qué? Yo hago esa junta, yo hago esa exposición de resultados del mes en inglés, yo escribo ese correo. Como en todo, siempre va a haber áreas de oportunidad, siempre va a ser mejorable, pero también el ser parte de la experiencia, el participar, el intentarlo, es lo que te va a hacer que vayas mejorando y que lo vayas perfeccionando. Y número 11 o punto bonus, los profesores de inglés. Hay de muchos estilos, hay de muchos tipos. Siempre me preguntan, teacher, ¿cuál es la mejor escuela de inglés? Y yo les digo que yo. Pero jugando, realmente creo que la mejor escuela de inglés o el mejor programa es aquel que te acomoda a ti. Todos los programas son buenos si los sabes utilizar y si los utilizas bien. Cada programa tiene sus características. Sin embargo, estas son cosas que tienes que considerar a la hora de seleccionar tu clase de inglés. ¿Quieres una clase grupal?
¿Quieres una clase que sea en una escuela? Que se van a ver los temas ya específicos. ¿Quieres una clase particular? Que el tema se adapte a ti. Muchas veces me dicen, es que yo quiero aprender con un profesor extranjero. Argumentable. Profesores extranjeros, hay algunos muy buenos, aquellos que son profesores, pero muchas veces existen extranjeros que por su cualidad de extranjeros saben hablar inglés muy bien. Sin embargo, esto no quiere decir que sepan enseñar inglés. El mejor guitarrista del mundo no es el mejor profesor de inglés del mundo. Son cosas totalmente distintas. Los extranjeros que no son profesores te van a servir bastante para poder perfeccionar tu oído, perfeccionar o pulir tu speaking, tu habla, pero no necesariamente para enseñarte las reglas. En una opinión personal, alguien que aprendió inglés como tú lo vas a aprender, como tú lo aprendiste, como tú lo estás aprendiendo, pues es la mejor opción porque esta persona ya sabe de las dificultades, ya sabe lo diferente que es el español en relación al inglés y por lo tanto, qué errores puedes cometer.